Satanás sabe cómo el hombre tiene que tener su corazón, cómo el hombre debe de estar para poder ganar el reino de los cielos, para poder entrar al reino de los cielos. Dios nos dice claramente que iniquidad no va a entrar al reino. Dios nos dice que nada inmundo va a entrar en el reino de los cielos. El enemigo de las almas para estos tiempos de apostasía está operando con gran engaño de iniquidad. El enemigo de las almas se está moviendo en medio de las contrataciones. El enemigo de las almas está utilizando su astucia. Dios se mueve por temporadas. ¿Qué temporada la iglesia del Señor está viviendo? La iglesia del Señor a nivel de naciones está viviendo bajo apostasía. Dios le entregó al hombre desde el principio un mandamiento que éste debía de seguir. Donde tenemos el molde, donde tenemos la forma de todo lo que quería Dios con el hombre que llamó a trabajar a su obra, lo tenemos en aquella casa, en aquel tabernáculo que Dios envió a Moisés a formar y a crear. Cuando Dios envió a Moisés a formar y a crear este tabernáculo, esta casa, este altar, Dios le dio unas instrucciones a Moisés. Dios le dijo que era lo que él tenía que hacer con aquel remanente que Dios le fue mostrando. Lo voy a volver a repetir. Dios le enseñó a Moisés qué era lo que él tenía que hacer con aquel remanente que él fue separando según el ministerio que Dios le entregó desde antes de su nacimiento. Dios le fue mostrando a Moisés cuál era la posición que cada uno de estos hombres debía de tomar en la casa que Dios envió a formar y a crear. El enemigo de las almas, siendo astuto, operó, se movió y trabajó con gran engaño de iniquidad. Hubieron dos ministerios que Dios separó, que Dios lavó, Dios limpió, Dios ungió frente al pueblo. Estos fueron al sacerdote y a los levitas. Dios mismo entregó los ministerios desde el principio. Dios mismo entregó estos ministerios desde el principio. Dios llama al hombre y le entrega el ministerio según Dios cree que este ser humano puede ejercerlo. Cuando Dios le entrega un ministerio al hombre, Dios le llama. Luego de que Dios le purifica y le limpia, luego de que Dios le entrega el ministerio, Dios le dice, ten cuidado. Podemos ver desde el principio cuáles fueron las actuaciones, cuál fue la acción de Adán. Inmediatamente Adán falló. Inmediatamente Adán se dejó convencer de la serpiente, Dios fue a reclamarle. Dios llama al ser humano y le entrega un ministerio. Y Dios espera que este ser humano, bajo una responsabilidad, trabaje en este ministerio. Dios espera que este ser humano le rinda cuentas algún día de este ministerio que Dios le entregó. Así como Adán tuvo que darle y rendirle cuentas a Dios. Dios está al pendiente de todo lo que sucede en su casa, en su altar, en su obra. Satanás tiene un remanente para estos tiempos de apostasía, trabajando fuertemente para destruir la obra del Señor. La abominación desoladora está en la casa del Señor. Como único el hombre puede permanecer firme en el espíritu, caminando sobre la palabra del Señor, es cuando el hombre obedece.
Cuando el hombre hace lo contrario a lo que Dios le pide, Satanás toma estos ministerios. Satanás dirige y guíe. Satanás dirige y guía, quise decir, el pueblo del Señor. Dios no es hombre. Satanás forma y crea, él diseña según el deseo del corazón del hombre. El deseo del corazón del hombre viene a ser contrario, viene a ser, este deseo del corazón del hombre es contrario o se levanta, se opone a lo que Dios quiere que el hombre haga. Dios le advierte al hombre cómo debe de vivir cuando Él le llama a trabajar en su obra en el Espíritu. Dios le advierte que no puede mirar al mundo. El hombre desobedeciendo al Señor, Satanás le engaña. Dios nos muestra cómo Adán fue engañado. Dios nos muestra qué o cuáles fueron las consecuencias que Adán tuvo que pagar. La palabra nos dice que maldición fue a su vida.